particular. Eh, de las intervenciones que tú dices, esa vía final común que con frecuencia observamos en otras patologías es la expresión de factor nuclear capa beta por esas quimoquinas que tú estabas mostrando y sobre todo por citoquina más que por quimoquinas. Y el factor nuclear capa beta, pues sabemos que nos va a aumentar la expresión génica, además citoquinas inflamatorias y va a precipitar muerte celular programada, como tú muy bien mostrabas, de patrón de apoptosis. Eh, digamos que te tengo una pregunta, Laura, y es que mencionabas o traías el ensayo clínico del grupo de Israel y del grupo australiano que publicaban en el Pediatrics el lunes, aunque en línea estaba hace un par de meses. Eh, digamos que ahí nos llevó a cambiar una aproximación que era histórica, pero basada posiblemente en la experiencia y no en la evidencia, y era prolongar esos ayunos, y pues ellos nos llevan a pensar que no hay, digamos, tal circunstancia. Pero la pregunta mía va dirigido a qué tipo de líquidos encontraste tú, de acuerdo a las guías y a los consensos, se recomienda para la reanimación hídrica de estos pacientes. ¿Hay alguna diferencia entre usar cristaloides, usar coloides? Eso tendría implicaciones importantes, digamos, en desenlaces. ¿Qué leíste frente al tema? Doctor, entre lo que leí, pues recomiendan hacer una reanimación hídrica similar a la que se realiza en sepsis, en caso de un compromiso hemodinámico de los pacientes, hacer bolos de cristaloides entre 10 y 20 cc por kilo, eh, y luego dejar un mantenimiento entre 1.5 y 2 veces el mantenimiento usual para reponer las pérdidas hídricas. La recomendación es hacerlo con cristaloides. No leí recomendación sobre hacerlo con coloides o pues, o con otro tipo, y sí, pues tener en cuenta si el paciente requería transfusión. Sí, correcto. Digamos que no hay estudios en pancreatitis que inclinen la balanza hacia cristaloides o coloides, pero siempre llegamos al mismo raciocinio, que los cristaloides son más económicos, que tenemos más disponibilidad de ellos en todos los centros y eso es una muy buena, digamos, una muy buena decisión. Cuando tú revisas las guías 2017 que hablábamos, posiblemente hay una mayor tendencia a usar cristaloides balanceados por el efecto pues, del cloro sobre la magnificación de esa disfunción de la microcirculación del endotelio que tú estabas mencionando, digamos, previamente. Pero sí, sí, básicamente pues es eso y nada, Laura, te felicito, hiciste una muy buena presentación. Gracias, doctor. Jaime, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Quisiera comentarnos algo? De pronto Andrés, que veo ahí a Andrés Pérez, que tiene la visión de un cirujano, a ver si nos cuenta en la experiencia de ellos qué opinan de esto, de lo que ha visto. Digamos que a veces, como cirujanos pediátricos, tenemos como la contraposición de encontrarnos ante un enfoque como clásico, digámoslo así, de la pancreatitis, y es la pancreatitis biliar y todo lo que hemos derivado de la pancreatitis biliar. Pero este realmente no es el enfoque en los niños. En los niños, muy raras veces encontramos una pancreatitis biliar como tal. Encontramos más alteraciones anatómicas o enfermedades autoinmunes, pero sí, digamos, de forma anecdótica, las pancreatitis que nosotros manejamos con frecuencia ahí en la clínica, tienen un comportamiento de cierta forma no tan severo como las pancreatitis biliares de los adultos. Sin embargo, las pancreatitis asociadas a los pacientes oncológicos, en estos pacientes hemos tenido 2 pacientes que hemos tenido que llevar a necrosectomía, ya por la severidad y por el compromiso que tuvieron. Entonces, digamos que tal vez esos pacientes son los que más, digamos, hemos ido aprendiendo a tenerles miedo. Hay un grupo de pacientes que definitivamente pues también a veces no enfocamos de entrada con pancreatitis leve, con pancreatitis como de entrada, y son los pacientes con alteraciones neurológicas severas a los cuales
les dan como parte de su manejo ácido valproico. Estos pacientes generalmente pueden tener estados neurológicos muy profundos y uno casi siempre se enfoca por el lado del estreñimiento, de otras cosas, y finalmente a veces se encuentra por el camino de las pancreatitis en estos pacientes. Nosotros pedimos la resonancia de entrada por una razón muy simple, y es porque las causas manejables desde el punto de vista quirúrgico en pancreatitis en niños son las alteraciones anatómicas, páncreas divisum o quiste de colédoco. Y estos pacientes con páncreas divisum o quiste de colédoco a veces pues debutan de esta manera. Y si uno no busca la malunión pancreático-biliar, no la va a encontrar. Entonces, pues nosotros, a diferencia de lo que se hace en pancreatitis biliar, que pues uno muy raras veces pide una colangioresonancia de entrada, en niños sí la pedimos de entrada por esa razón. Digamos que ese es el enfoque que nosotros tenemos para eso. No sé si pude responder más o menos lo que me preguntaba Pablo. Y muchísimas gracias. Es una charla muy, muy bonita. Desde el punto de vista de la fisiopatología estuvo muy, muy, muy ilustrativa. Muchísimas gracias por la invitación. Andrés, muchas gracias. Te hacen una pregunta ahí, si has visto pancreatitis por Ascaris, por obstrucción de Ascaris. Digamos que yo fui posterior a la, digamos, a que esto pasara con alguna frecuencia. El doctor Méndez, digamos que cuando nos da el complemento de las charlas de pancreatitis, pues nos mostraba las fotos de duodenotomías para hacer exploración del ducto pancreático por Ascaris. Y él decía que fue aprendiendo con el tiempo a lograr hacer esto simplemente con piperacina, ¿no? O sea, él decía que la piperacina, o sea, que si uno tenía claro que la piperacina, o sea, que era una pancreatitis por Ascaris, la piperacina casi siempre desobstruía, al igual que las obstrucciones intestinales por Ascaris, desobstruía el conducto pancreático, sin problema. Pero bueno, digamos que ya eso a mí me tocó pues más verlo desde lo histórico y no tanto desde el quehacer diario. Andrés, mil gracias, muy amable por tu intervención, muy chévere que hayas venido a acompañarnos. Creo que me siento muy honrado de la invitación, estuvo muy bonita la charla. Muchísimas gracias. Vale, Andrés. Gracias a ti. ¿Alguien quisiera alguna opinión adicional en el auditorio? ¿Alguna otra experiencia? Bueno, muy bien. Como en general la controversia de las pancreatitis generalmente se ha enfocado en dos territorios grandes, uno es la comida y la otro es si operarlos o no operarlos, entonces planteamos desde las preguntas del taller tratar de solucionar estos dos desde la fisiología, no tanto digamos de la evidencia, porque ustedes ya vieron que Laura les dio muy en detalle que la evidencia pues está corta todavía, aunque en adultos ya tiene algún tiempo y algunas personas lo han adoptado y otras no. Entonces ustedes siguen viendo muchos tipos de manejos diferentes para estos pacientes. Entonces quisiera oírlos desde los argumentos fisiológicos, cuáles se supone que son los argumentos fisiológicos de retirar la vía oral y cuáles serían los argumentos de no retirar. Hola, profe. Hola a todos. Yo puedo responder la pregunta, la primera. Entonces, ¿cuál es el argumento fisiológico de retirar la vía oral en la pancreatitis? Lauri lo explicó, pero entonces hago pues ahí un punto para profundizar. La secreción pancreática exocrina se produce continuamente, tanto en una fase interdigestiva, que sería la que denominaríamos ayuno, la cual es aproximadamente el 20% de la secreción máxima del páncreas, y en la fase digestiva, en sus tres momentos básicos, que serían la cefálica, la gástrica y la intestinal. De estas, en la fase intestinal, la producción es máxima, especialmente con la liberación de la colecistoquinina por las células duodenales, en respuesta a algunos aminoácidos que vamos a encontrar en la dieta, principalmente fenilalanina, metionina y valina.
y también pues responde a ácidos grasos. Una vez que cesa el estímulo enteral, hay un control por retroalimentación de la secreción pancreática que frena pues ese impulso. El control entonces de esa secreción se produce por la inhibición de dos péptidos, que uno es el péptido liberador de colecistoquinina, PLCSK, que se produce en las células intestinales, y el otro es el péptido supervisor, que es el PS, que es de origen pancreático, que van a tener entonces la capacidad de estimular la liberación de colecistoquinina. Y esos péptidos posteriormente son degradados por las proteasas pancreáticas, que Laura las explicó, en la luz intestinal. Lo que pasa en el periodo de ayuno es que en este tiempo, las pequeñas cantidades de proteasas en la luz intestinal van a degradar la mayor parte de esos péptidos, quedando solamente un estímulo muy bajo para la estimulación basal constante. Lo que promueve o lo que pues apoya la teoría que al suspender la vía enteral, uno lo que está haciendo es como disminuyendo el funcionamiento pancreático. Luego de que hay ingesta de alimentos, esas proteínas de la dieta, entonces requieren que esas enzimas pancreáticas se produzcan para que haya pues digestión. Y eso es lo que hace, pues, una de las explicaciones por las que suspender la vía enteral fisiopatológicamente tendría explicación en la pancreatitis, pues porque realmente todas las secreciones del páncreas estarían disminuidas y con eso pues disminuiría también como la inflamación secundaria que se produce. Juanita, muchas gracias, muy claro y muy completo. ¿Alguien tiene algo más que agregar o leyó algo diferente o adicional? Entonces, parte, digamos, de la razón por qué se empezó retirando la vía oral, o como todavía se retira la vía oral en algunos escenarios, tenía bastantes sustentos fisiológicos y bastante lógica fisiológica, por lo cual, digamos que el argumento no sonaba tan descabellado y tuvo que venir la medicina basada en la evidencia a contradecir un poco lo que sucedía, probablemente no porque no se sucedan los mecanismos, sino porque los mecanismos contra este evento, como vamos a ver en la siguiente pregunta, pues puedan ser mayores. ¿Quién quiere responder a la segunda pregunta entonces? Hola, doctor, buenas tardes. Ale, Shail. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Shail Chacón. Yo soy residente de la Universidad de La Sabana de primer año. Entonces, para retomar un poquito lo que estaba contando Juanita, entonces dentro de los argumentos fisiológicos que encontré buscando fueron tres principales. Uno de estos es mantener la integridad y la funcionalidad de la mucosa. El segundo es la reducción de la translocación bacteriana, que a su vez pues reduce el riesgo de infección y de necrosis peripancreática. Y el tercer argumento, que sí tiene que ver como más con fisiología, es la producción de colicistoquinina. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema de la colicistoquinina, esta se produce en el intestino delgado, concretamente en el duodeno y en el yunno, y provoca la contracción de la vesícula biliar y pancreática. También se libera en el sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, y desde allí su función es estimular pues, la señal de saciedad, estimular la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, y adicionalmente pues también tiene que ver algo con la secreción de insulina y glucagón. Adicionalmente, pues lo que encontré en un estudio con respecto a la fisiopatología es que hay unos modelos animales en los cuales pues tenían, digamos, cogían diferentes animales en diferentes estadios de pancreatitis y pues que sugerían que el páncreas inflamado no responde más a la estimulación con alimentos ricos en grasas. Entonces, estos modelos, pues gradualmente lo que mostraban es que la colecistoquinina en pacientes que tenían cuadros de pancreatitis muy severos, o en el caso de estos animales, 9 pacientes, pues realmente colocarles la comida o no hacía que esta sustancia se secretara más. Entonces, por ende, lo que definían es que finalmente, al estar tan inflamado el páncreas, pues para, y por ende no hay una mayor secreción. Ahora, volviendo un poquito como al artículo que estaba pues tocando en la presentación, el estudio pues, del ensayo clínico aleatorizado acerca de la alimentación temprana en pancreatitis, recordar un poquito pues que eran 33 pacientes, de estos 18 se les dio alimentación temprana, 15 no se les dio, y realmente la conclusión del artículo es que se demostró que el inicio temprano de una dieta completa en grasa en niños, ya sea con una pancreatitis leve o moderada, es segura y no tiene diferencias en los resultados comparados con el grupo que sí entra en ayuno y en los pacientes pues que sí se le quitaba, digamos, la dieta rica en grasas.
Adicionalmente, pues en otros artículos nos contaban que dentro de las ventajas que tenía colocar una alimentación integral temprana es que disminuía las tasas de falla multiorgánica, menos infecciones sistémicas, menos intervenciones, menos morbilidad y menor día de hospitalización. Y pues ya para terminar, recordar un poquito como la indicación de la Sociedad Europea de las pautas de nutrición parenteral e integral, que dice que definitivamente en pancreatitis leve y moderada la alimentación oral debe reanudarse tan pronto como sea posible en el paciente. Listo. Shail, mil gracias, muy completo. Ale, dale. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vega, soy residente segundo año de cuidado intensivo y dentro de los argumentos fisiológicos que encontré también para no retirar la vía oral en pancreatitis, pues algunos adicionales, y es uno que va a prevenir los camotróficos, ya que pues, va a permitir la difusión de nutrientes directamente a la luz intestinal a las células epiteliales intestinales. Y eso va a hacer que se preserven las uniones intercelulares y pues asegurando la integridad funcional de todo ese tracto gastrointestinal, evitando que haya un aumento de la permeabilidad y va a disminuir la translocación bacteriana, como lo hablamos en la clase anterior. Además, pues se va a facilitar la motilidad intestinal, que lo que promueve es que haya una mejor balance en la flora microbiana y además hay un tránsito de sales biliares y monoglobulinas que van a permitir funcionar como antígenos intraluminares y va a proteger de la adhesión de las bacterias a la pared intestinal y a su vez también prevenir la translocación bacteriana. La motilidad también mejora el flujo intestinal y cuando retiramos la vía oral, pues esa motilidad se va a reducir, reduciendo el flujo sanguíneo en general y especialmente el de la mucosa. Va a permitir que esas uniones intercelulares y endoteliales se destruyan y pues también va a favorecer la translocación bacteriana por lesión del endotelio intestinal. Además, una aparición de lesión por esquema de reperfusión, mayor producción de radicales libres de oxígeno en la luz intestinal y mayor activación de macrófagos locales. Esos macrófagos van a migrar la circulación sistémica, desencadenar una producción de radicales libres de oxígeno y además activar la cascada del ácido araquidónico en diferentes órganos, hígado, riñón o pulmones, en general sistémico, y esos asociados, pues como les dije, a la ruptura de la barrera de la mucosa intestinal, va a haber una actividad funcional del intestino y eso se va a ver reflejado en las manifestaciones sistémicas de la pancreatitis aguda que afectan negativamente, aumentando la respuesta inflamatoria sistémica y aumentando la tasa de morbilidad y mortalidad de los pacientes. Ya. Muchas gracias, Juan. No, pues digamos que ya Alejandra ya definió todo de manera muy completa la parte fisiológica, pero pues solo para complementar, parece que el punto de quiebre en este caso es la infección. Los pacientes que se infectan versus los que no se infectan, pues es la diferencia en la mortalidad y parece pues como Alejandra nos explicó, toda la base fisiológica pues es muy grande. Y esto... yo quisiera sumar pues a la evidencia que me mostraron en la exposición. Hay un artículo muy interesante ya publicado en 2015 que alcanzaron a evaluar 201 pacientes y en los cuales sí lograron evaluar alimentación 48 horas antes versus 48 horas después. Es un estudio retrospectivo, pero digamos que es tanta la diferencia que pues ayuda pues a vislumbrar que pareciera que los niños, que los pacientes pediátricos presentan digamos, la misma repercusión que los pacientes adultos. Obviamente faltarían estudios prospectivos, pero digamos que reafirmaría este concepto que los pacientes, digamos que el punto de quiebre, insisto, es que si se sobreinfectan, pues les va muy, muy, muy mal y entonces lo que debemos evitar es la translocación bacteriana. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Bueno, creo que en general todos han expuesto, digamos, los factores, digamos que en general pareciera ser que la enteral temprana tiene más factores que el demorar la vía oral. Si yo fuera una persona que estuviera en contra de iniciar la vía oral, o sea, si yo estuviera a favor de retirar la vía oral en pancreatitis, creo que este ensayo clínico no me aportaría absolutamente nada. Es un ensayo clínico que es hecho en pacientes leves, que la diferencia de la alimentación entre un grupo y otro es mínima
y realmente no tiene un buen tamaño muestral para demostrar lo que están buscando realmente, como dice Juan, que son las complicaciones infecciosas y digamos que las complicaciones más a largo plazo. Sin embargo, pues es la primera evidencia, entonces por eso todos la sacamos y además va en favor de lo que creemos, entonces simplemente estamos utilizándolo para reafirmarnos. Pero debo decir que es un ensayo clínico de muy baja calidad metodológica. Quisiera saber entonces, porque digamos que pareciera ser que todos estamos de acuerdo, en general la mayoría estamos de acuerdo en que no se le debería retirar la alimentación a las pancreatitis a ninguna, ni siquiera a las formas severas. La pregunta es, ¿qué están observando ustedes en la vida real, el manejo de las pancreatitis que han visto en estos últimos años, o digamos este año si han visto alguna? ¿Cómo se han sido manejadas y cómo es su sensación, sobre todo los que son un poquito mayores como yo, que nos tocó ver ambas cosas? ¿Cuál es, digamos, la sensación clínica que tienen de esta nueva intervención? ¿Ninguno? La pregunta es acerca de la vía oral en pancreatitis. Sí, señor, sí, señor. Pues, miren, la verdad, nosotros nunca quitamos más de 24 horas la vía oral. O sea, la verdad es esa. Y las únicas veces que la hemos quitado tanto, que de hecho esa es una de las peleas que tenemos casadas a ratos, es que nosotros propendemos, incluso ahora por las anastomosis, incluso, por la vía oral temprana, incluso en 24 horas. El problema, pues, es que hay, digamos, demasiada resistencia aún como anecdótica para eso. Nosotros iniciamos, si hay un adecuado control del dolor, de una vez la vía oral, no la restringimos y no hemos tenido empeoramientos en niños. Andrés, ¿y usted que le tocó vivir o de pronto no le tocó vivir casos donde se hacían restricciones largas, la sensación es que les va peor, ¿cierto? Uy, ¿usted se acuerda en la misericordia? Pues que mis profesores a veces les dejaban 7 días la vía oral quitada y entonces pues el pacientico si llegaba a ponerse peor, pues entonces uno tenía que cargar con el catabolismo y que no cerraba la piel y que no cerraba la fascia y que se infectaba más fácil de todos lados. O sea, mi impresión es que entre más liberal es uno con la vía oral, menos problemas asociados tiene con esos pacientes. Porque volvemos a lo mismo, ya en el contexto de la pancreatitis, o sea, pancreatitis severas no son tantas en pediatría. O sea, casi que uno las podría contar las que va a ver en su vida. Y las leves, quitarle la vía oral a esos pacientes es mucho peor. A mi manera de ver, es más catabolismo. Por eso nunca lo hacemos. Como cirujanos, por lo menos nunca lo hacemos. Por lo menos nuestro grupo, diría yo. De acuerdo. No sé si alguien tiene alguna otra opinión o ha encontrado algún otro manejo o ha sentido que todavía hay resistencia clínica a hacer enteral temprana o creen que eso ya es como la dopamina que ya nadie debería discutirlo. Dale, Ale. Bueno, yo en general sí, a pesar de que en nuestra unidad no se le suspende la vía oral a los pacientes con pancreatitis, pues yo sí veo que hay una negación al inicio, no solamente del personal médico, sino también del paramédico. Uno nomás nota cuando le dice a la enfermera que le piden vía oral y todavía abren los ojos y son muy renuentes y empiezan dándole agüita, aromáticas, cosas así, porque piensan que empezar una dieta un poco más completa va a generar estragos y yo sí pienso que en general todavía está muy difundido el temor a empezar dieta a los pacientes con pancreatitis, así sea leve. Perfecto. Entonces, en principio creo que estamos todos de acuerdo, a nadie le van a suspender la vía oral. Eso ya no lo queremos ver, queremos que sea algo del pasado. Finalmente, una que es más controversial todavía y que también hemos aprendido con los años a dejar quieto, pero que en algunas situaciones, como explicaba Andrés, toca porque toca,
es el beneficio y el riesgo que tiene hacer las necrosectomías. Entonces, ¿qué leyeron, qué saben de eso y cuáles son los riesgos y beneficios? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Marcela Fonseca, fellow de primer año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Entonces, respecto a esta pregunta de los beneficios y riesgos de retirar la necrosis, pues hay que tener en cuenta que la pancreatitis necrosante es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y que cuando hay una infección de la necrosis pancreática, esta mortalidad aumenta de una forma significativa. La infección de la necrosis se ha descrito que ocurre generalmente a partir de la tercera semana y es necesario el manejo intervencionista debido a que el manejo antibiótico exclusivo resulta pues poco efectivo. La intervención quirúrgica es la necrosectomía más drenaje del líquido sobreinfectado y lo que la tendencia en los últimos años es a que este procedimiento se realice de la forma más tardía posible, generalmente después de las 72 horas, ya que se ha descrito una disminución de la mortalidad luego de este periodo. Después de las 72 horas va a iniciar la delimitación de los tejidos necrosados y en las primeras semanas, cuando se realiza la intervención quirúrgica, es difícil diferenciar el parénquima viable, lo que aumenta el riesgo de extirpar un excesivo parénquima y aumenta también la posibilidad de sangrado. En cuanto a las intervenciones, pues se puede realizar el procedimiento abierto, que pues como beneficio tendría una exploración completa de la celda pancreática, que no se presentan fístulas pancreáticas y como riesgos que se puede presentar contaminación de la cavidad peritoneal, se puede presentar un hilio postoperatorio y pueden haber secuelas por las heridas que comprometen la pared abdominal. Por esto, en los últimos años se ha buscado un enfoque que sea menos invasivo con procedimientos como los mínimamente invasivos, como un drenaje guiado por radiología, que podría tener también como complicaciones o como riesgos que se presente una fístula gastrointestinal o que se presenten sangrados. Y también se está empezando a utilizar intervenciones endoscópicas que pueden tener como riesgos que se presente una perforación libre en la cavidad abdominal. Pues básicamente sería como esta la... Perfecto. Los riesgos. ¿Alguien tiene más algo que leyó adicional o quiere opinar algo sobre el tema? Dale, Aleja, y luego Juan. Bueno, yo realmente pues encontré pocas cosas puntuales, encontré como revisiones de muchas otras comparaciones antes de que no se operara versus luego operar. Hay muchas diferencias en los estudios porque los pacientes generalmente que son llevados a procedimientos quirúrgicos pues son pacientes que están con un estado general muy comprometido, una enfermedad muy tan coinfectados y cursan con necrosis extensas. Algunas de los riesgos que encontré de retirar la necrosis pueden variar y varían un montón según el tiempo de realización de la intervención y de las complicaciones. En general, pues ahora la tendencia, y pues no sé, el doctor cirujano me corregirá, la tendencia es a operar en un tiempo mucho más posterior al evento agudo porque corre el riesgo, como dijo Marcela, de resecarse más la lesión, hacer más daño y en general de limpiar partes sanas de ese páncreas que puede que no esté afectado, pero en el momento agudo es muy difícil diferenciar entre un área sana y un área con daño importante. Dentro de los riesgos, pues como ya los dijo Marcela, algunos, digamos, para agregar hernias incisionales, hemorragias de la cavidad, de la cavidad por desbridamiento repetido, porque esos pacientes tienen más riesgo de nuevas intervenciones quirúrgicas, fístulas pancreáticas, y dentro de los beneficios de algunos artículos muy viejitos que encontré que disminuía el uso prolongado de antibióticos, pero ellos hacían la salvedad de que esa necrosectomía se utilizaba solamente en pacientes en que hubiera fallado el tratamiento conservador o incluso algunos manejos intervencionistas previos y que no se lograra un control adecuado focalizado de la infección, de la necrosis de la citis
pancreatógena, y en la medida para lograr interrumpir ese proceso inflamatorio que estuviera empeorando el paciente, generar bloqueo, la liberación de mediadores inflamatorios que generara insuficiencia multiorgánica, pues ellos indicaban en algunos casos la necrosectomía, que pues entre más recientes artículos uno encuentra que los procedimientos son más mínimamente invasivos. Se encontró menos resistencia a antibióticos, pero asociado al uso prolongado de antibióticos cuando no se hacía la necrosectomía, y vieron que los pacientes entonces en los que sí se operaban, menos incidencia de infección, menos uso de antibióticos prolongados y menor resistencia de antibióticos. Eso. Gracias, Ale. Juan. No, pues digamos que dentro de lo que encontré, hay un grupo holandés que dedicado a pancreatitis, que es un grupo muy fuerte en investigación, obviamente más enfocado en adultos, pero pues digamos de lo que encontré, pues tratar de extrapolarlo. Ellos vienen estudiando y publican desde el 2010, más o menos cada 2, 3 años, y digamos reafirmar lo que acaba de decir Alejandra. En el 2010 es cuando dicen comparar aspiración versus hacerle el debridamiento. Y ya evidenciaron que pues, los pacientes presentaban menos falla multiorgánica, menos complicaciones, menos diabetes, menos físulas enterocutáneas. A partir de eso, pues se generó ya, pues como tal, se mostró un poco que hacer un manejo menos invasivo era mejor, y pues lo que uno ve en los estudios, digamos, tienen varios estudios, el que sigue es el Penguin después, y lo que muestran es que cada estudio es menos invasivo, o sea, buscan técnicas menos invasivas, y cada vez que hacen comparaciones entre una intervención menos invasiva versus otra que sea, así sea levemente invasiva, siempre le va mejor a la menos invasiva. Entonces, como una pequeña conclusión a la que uno llega basado en lo que pues ellos vienen investigando, es que primero no tenemos que ser tan reactivos, y pues un poco un manejo médico pues es un poco mejor, les va mejor, y que la cirugía mínima invasiva pues es la indicación hoy en día. Muchas gracias. Pues, Gracias, Juan. Dale, Andrés. Pues vea, yo quería decirles era que no vamos ni siquiera en cirugía mínimamente invasiva, sino vamos en radiología intervencionista. O sea, cada vez nosotros, y más en cirugía pediátrica, pero en adultos también, tratamos de tocar menos el páncreas, incluso en las pancreatitis necrohemorrágicas. En algún momento, pues, todo el esfuerzo se encaminaba a identificar una pancreatitis necrohemorrágica y tratar de hacer un debridamiento, pero digamos desde la perspectiva histórica eso fue lo primero. Pero después cada vez nos hemos dado más cuenta que incluso es mejor dejar que se instaure y se controle y se forme el pseudoquiste pancreático, y drenarlo por cistogastrostomía o por radiología intervencionista, que en agudo tocar un páncreas con la liberación de mediadores inflamatorios, y el segundo golpe, pues que es el golpe quirúrgico que esto acarrea. Las necrosectomías son cirugías, digámoslo así, desde lo técnico no tan difíciles, pero desde lo que uno hace muy, muy cruentas y, como por decirlo de alguna manera, amputables. O sea, lo que uno hace, básicamente encuentra un páncreas que está licuefacto y lo saca a cucharadas, a veces lo succiona con la cánula de succión ahí en cirugía, y lo único que uno ve es quedar allá el conducto pancreático limpio de tejido. Entonces, digamos que cada vez que esto nos pasaba como cirujanos, pues uno empieza a pensar que es mejor tratar de no entrar ahí, y tratar de manejar por todos los medios no hacerlo. Como les digo, pensando de esa manera, hemos tenido 2 pacientes, pues que de todas maneras ha tocado entrar más por una infección no controlada, o sea, fiebre no controlada y respuesta inflamatoria sistémica no modulada. Y lo que se encuentra básicamente es, si ya llevan más de 2 semanas, generalmente algo que uno no puede diferenciar si es pus o es líquido pancreático o es tejido pancreático. Y uno manda eso
a cultivo y no le encuentran nada, no le encuentran ningún crecimiento. Algo así como que uno que pudiera decir que era un absceso aséptico, pues. Y eso pues lo deja uno a veces bastante decepcionado. Uno dice, bueno, lo retiré por infección, pero no creció nada. En este momento nosotros cuando tenemos, digamos, tratamos incluso cuando estamos casi seguros que el paciente va en pancreatitis necrohemorrágica, contenerlo y llevarlo a la complicación derivada de la pancreatitis necrohemorrágica, que es el pseudoquiste pancreático. Y una vez se forma ese, pues nosotros por radiología intervencionista o por endoscopia, por una cistogastrostomía lo drenamos. Esa es como la consideración que nosotros hacemos. Creo que no sé si haya quedado claro. Muy claro, Andrés, muchas gracias. No sé si Orlando tenía algún comentario adicional. Buenas tardes. Aunque todo ha salido, lo que han dicho es muy completo. Hay un principio, lo que dice el doctor Pérez con respecto, es que siento, pero un momento, es que siento como un doble. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, se oye el televisor, pero se oye bien. ¿Aló? Ahí se te oye bien. Ahí se te oye bien, Orlando. Bueno, listo, ahora sí. No, comentaba de que sí, primero que siempre se encuentra de que en algunas biopsias o evaluaciones de pancreatitis desde el día 0 hay necrosis. Sin embargo, estas necrosis casi siempre son asépticas, y eso es un dato que también comentó el doctor Pérez, que tienden a ser, o sea, con cultivos negativos. Las intervenciones, inclusive algunos libros, porque realmente los tres me decían la misma información, pero los tres llegaban a la misma conclusión, inclusive uno donde ya no consideraba inclusive la condición quirúrgica, aunque era para libros de pancreatitis de adultos, pero que hablaban era de que mejores son intervenciones de cuidado intensivo y manejo de antibióticos con buena penetración al páncreas, eran mucho más beneficiosos que inclusive la intervención quirúrgica para hacer las resesiones de las áreas necróticas. Otro punto que encontraron fue que el momento, bueno, el momento siempre lo están recomendando que sea tardío porque en teoría entre más tardío es que hay más complicaciones relacionadas con infección. Y aún así, cuando hay complicaciones con infecciones, hay que mirar si realmente hay una respuesta inflamatoria sistémica asociada. Tan es así que un libro que leí de los que leí, comentaba de que la indicación más precisa para considerar opción quirúrgica es en el paciente que se evidencia está en una pancreatitis que ya tiene aspecto necrosante, evaluación de ecografía previa, y que además de eso tiene respuesta inflamatoria asociada. Si el paciente tiene respuesta inflamatoria asociada y con falla en otros órganos, llámese pulmón, hígado o vaso, o riñón, perdón. Si no se encontraba esto, podía seguirse continuar el manejo más que todo clínico y de antibiótico-terapia en fin de esperar de que ya se limitara el proceso inflamatorio y necrótico de la pancreatitis. Listo, doctor. Orlando, muchas gracias. ¿Alguien quisiera alguna intervención? Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que fue una revisión muy interesante. Felicitaciones nuevamente a Laura, que lo hizo muy bien. Nos estamos viendo en 15 días. En 8 días es el Congreso Intermedio del AMSI, que va a ser miércoles, jueves y viernes. Acuérdense que los fellows tienen ahí como algunas dádivas que pueden utilizar. Miren a ver si logran todavía que les den unos cupos. Y pues nos veremos todos allá, espero que lo disfruten, y si no, los que es de más, nos vemos en 15 días, vamos a hablar de síndrome compartimental abdominal, que también es un tema muy interesante. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego.